Hola a todos y todas, amigos y amigas de Fe y Alegría. Estamos en un nuevo ciclo de entrevistas de 7 en 7. En esta ocasión estamos con Thaís Yerbolino. Ella es coordinadora de comunicación y movilización de CLADE. Bienvenida, Thaís. La hemos invitado a este espacio de diálogo para hablar sobre la campaña mundial por la educación, hablar de CLADE y hablar de SAME. Ya vamos a enterarnos de qué se trata estos espacios, estos términos. Del 29 de mayo al 2 de junio se celebró la Semana Mundial por la Educación. Bienvenida nuevamente, Thaís. Cuéntanos, explícanos qué es CME, cuál es el rol de CLADE dentro de la campaña y qué fue lo que pasó en SAME. Muchas gracias, Cristian, por la bienvenida. Hola a todas y todos y todes ahí de Fe y Alegría. Son muchas siglas, ¿no? De CME, SAME, CLADE. Y es bueno un poco hablar sobre eso, ¿no? Porque tiene que ver con la lucha de las organizaciones, de las y los activistas, ¿no? El inicio de esta lucha es la conferencia de Dakar, ¿no? Que habla de educación y que de ahí entonces las organizaciones se juntan en movilización por el derecho humano a la educación. Entonces son organizaciones de todo el mundo, ¿no? Que tienen esta lucha por el derecho a la educación. Y lo que se hace son campañas, no son las redes, las alianzas, son organizaciones, activistas, docentes, estudiantes, ¿no? Que se juntan para luchar por el derecho, por la garantía de este derecho a la educación pública, gratuita, laica, crítica, ¿no? A todas y todos. Y en el ámbito de América Latina y el Caribe, entonces, este año se cumple 20 años de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, la CLADE, y que es una red, ¿no? Una red de foros, de organizaciones, ¿no? Desde países, ¿no? De ámbitos nacionales, ¿no? 18 foros tenemos en 18 países, y también desde el ámbito regional, ¿no? Como organizaciones que luchan por el derecho a la educación en el ámbito regional. Tenemos ahí la propia Fe y Alegría, tenemos la OMEP latinoamericana que trabaja con el derecho a la primera infancia, ¿no? Y también organizaciones globales, ¿no? Que están ahí en todo el mundo. Entonces, la reunión y la fuerza colectiva de todas estas organizaciones, ¿no? Junto, ahí se expresan por la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, la CLADE. Entonces, la CLADE, es decir, ¿no? La CLADE es una red, ¿no? Que reúne todas las organizaciones en este ámbito latinoamericano y caribeño. Y siguiendo, ¿no? La cuestión, entonces, cada país tiene su foro. Imagina, Brasil tiene la campaña nacional por el derecho a la educación, ¿no? Perú también, y eso se pasa en todo el mundo, y en cada región del mundo, ¿no? Tiene su articulación, su red. Aquí tenemos la clave. Y a su vez, la reunión de todas las campañas regionales con las campañas nacionales no forman la campaña mundial por la educación, la CME. Entonces, es decir, hay los foros a nivel nacional, hay las campañas a nivel regional, y ahí a nivel global tenemos la campaña mundial por el derecho a la educación. En un determinado momento del año, ¿no? Que generalmente es en abril, pero este año fue en mayo, ¿no?
por la celebración de la conferencia de Dakar. Entonces, el mundo entero, las organizaciones de todo el mundo se movilizan por la Semana de Acción Mundial por la Educación, que aquí decimos la SAME, ¿no? que es un momento que todos ponen en debate temas de educación, temas que defendemos, ¿no? Y que tiene que ver con eventos de formación, eventos de movilización y de incidencia política también con las autoridades por determinados temas. Este año tuvimos el tema de financiamiento educativo decolonial, ¿no? Que es un tema importante y muy caro, principalmente a nosotros, ¿no? Que somos de América Latina y el Caribe. La decolonización para nosotros es un tema muy caro y ahí juntamos con el tema del financiamiento, es decir, no queremos solamente, y ya es un avance, ¿no? Garantizar el financiamiento educativo, ¿no? Los 6% del PIB que siempre estamos ahí en lucha. Queremos que este financiamiento sea de manera decolonial, ¿no? Que haya participación de jóvenes, de niños y niñas, de países, que podemos pensar de una manera de abajo para arriba, de una manera más horizontal, de qué manera vamos a distribuir y manejar el financiamiento. Porque sin financiación, sin financiamiento, no hay educación pública, pero tampoco queremos un financiamiento colonial, ¿no? Que hay un determinado valor y ahí tenemos que compartir y no sabemos bien y no vemos la cuestión de género, de raza, de etnia, ¿no? Y otras cuestiones también que ahí vamos a hablar a lo largo de esta conversación. Muy interesante, y Fe Alegría es parte de esta red de organizaciones que trabajamos y luchamos porque se garantice en nuestros países el derecho a una educación pública, de calidad, para todos y para todas, durante toda la vida. Y esto está enlazado ahora, en este momento, en este tiempo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 4, que habla del derecho a la educación, estipula o promueve que los países incrementen su inversión justamente en la educación para poder incrementar y garantizar que efectivamente todos y todas tengan acceso a este derecho. Quería preguntarte, porque en los foros que se realizaron durante la semana, algunos expertos hablaron de justamente de este descolonizar, déjame repetir, los expertos hablaron de descolonizar el financiamiento de la educación, porque muchas veces los financiadores, los organismos multilaterales, condicionan el uso de los recursos que ellos asignan a los estados a ciertas políticas que, en lugar de mejorar las condiciones de vida de las mayorías, perjudican, especialmente en el ámbito de la educación y de la salud. Después de la pandemia que hemos vivido, ¿cuáles son los mayores retos que estamos viviendo para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas? Bueno, lo de este 4, ¿no? Ya es un reto muy importante, es un horizonte que tenemos que llegar hasta 2030, ¿no? Garantizar el derecho humano a la educación, ¿no? La cuestión del financiamiento educativo decolonial, que es eso que se moviliza, ¿no? Y por lo cual ahí estamos trabajando este año en la SAME, es justamente lo que tú dijiste, ¿no? A veces, si tenemos un financiamiento, pero él no lleva la perspectiva de colonial, ¿no? Puede incluso incrementar las desigualdades. Un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, si en Brasil, es mi país, si en Brasil se invierte en escuelas que no defienden la cuestión de género, ¿no? Que se puede solo trabajar con políticas de contenido, de lengua, de idiomas, de que no tiene que ver con una educación crítica. Entonces,
las personas que están a margen de esta educación formal se quedan todavía más al margen. Es decir, la educación de personas jóvenes y adultas, la educación a la primera infancia, la cuestión de las etnias, la cuestión de la raza, que es muy fuerte, no solo en Brasil, pero también en toda América Latina. Es importante decir eso, ¿no? Estamos en una región que es una de las regiones más desiguales, si no es la más desigual del mundo. Si no pensamos en un financiamiento educativo decolonial, no lograremos alcanzar el derecho a la educación pública que queremos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Como desafíos que mencionaste, entonces la pandemia lo que hizo fue profundizar algunas brechas que ya existían. Entonces, la cuestión de géneros, ahí supimos, ¿no? REPEN también, que es la Red Latinoamericana de Educación, que tiene que ver con la cuestión de las mujeres, de género, hizo un estudio y que vio que las niñas, entonces, que tuvieron que estar en casa, sufrieron de violencia doméstica o tuvieron que trabajar en la casa. Entonces, ese es un problema de América Latina y el Caribe, pero con la ausencia de políticas de educación, ¿no? Y en este momento de crisis se profundizó. Entonces, son algunos temas. La otra son las brechas digitales, ¿no? Entonces, los gobiernos, los estados no estaban apropiados, no tenían, no conocían, no estaban suficientemente bien preparados para este momento de que los y las estudiantes tuvieron que quedarse en casa, ¿no? Entonces no había tecnología, no había infraestructura para eso, y eso hizo con que las brechas digitales también aumenten, ¿no? Aumentaron mucho. Y, por ejemplo, hicimos ahora y vamos a lanzar esta semana un informe que dice eso, ¿no? Entonces, que analizó las escuelas primarias, ¿no? De 3 países, que Bolivia, Guatemala y Argentina, y vieron que además de la desigualdad que ya tenemos de los estudiantes de las regiones rurales y urbanas, también en la propia escuela, en la propia clase, había más desigualdad, porque habían aquellos que tenían su compu para estar en las clases y otros que tenían un teléfono celular móvil, ¿no? Y que con acceso al internet muy limitado. Entonces, eso también se incrementó. Y eso, ¿no? Entonces, lo que quiero aquí destacar es que, y que muchos ya destacan, es que este momento de crisis él profundiza, ¿no? Las brechas que ya existen, ¿no? Y los sujetos y las sujetas de derecho que están más a margen, todavía se quedan más a margen. Eso quiero decir, las poblaciones negras, las mujeres, los niños y niñas, indígenas, etc. Y estos retos que nos planteas y recuerdas hablan de la urgencia de trabajar. En algunos casos implican voluntad de las organizaciones, voluntad política de los estados, de las autoridades, pero sin recursos tampoco es posible avanzar. De hecho, uno de los mensajes claves que tenía SAME en este año es que antes de la pandemia ya había un déficit de más de 148.000 millones de dólares en todo el mundo para poder cumplir con las metas de los ODS 4 y que probablemente después de la pandemia esa brecha, ese déficit sea superior. Esto plantea la pregunta, y porque es urgente que sigamos haciendo estas demandas frente al Estado, que es el principal responsable de garantizar el derecho a la educación. ¿Qué podemos hacer las organizaciones y qué pueden hacer las comunidades educativas para hacer incidencia pública por este derecho y como sociedad civil para presionar a nuestros estados de que cumplan
su rol frente a la garantía de una educación de calidad para todos y todas. Bueno, esta dinámica, ¿no? De que los padres y madres inviertan, ¿no? Como que hagan con que sus hijos salgan de sus casas, ¿no? Para ir a la escuela. Es un fenómeno mundial, es mucha cosa, ¿no? El mundo entero, todos los días, la mayor parte de los niños y niñas salen a la escuela, porque la educación es fundamental, porque la educación abre las puertas, ¿no? La educación hace con que este mundo sea un mundo mejor para se vivir, ¿no? Es como Paulo Freire decía, la educación no cambia el mundo, pero tampoco sin educación el mundo cambiará, la sociedad no cambia sin la educación. Y eso lo sabemos, y es por eso que niños, niñas, jóvenes van a estudiar. Lo que pasa es que no hay educación sin dinero. No hay nada sin que haya una infraestructura mínima de trabajo, y eso no es solo la cuestión de las escuelas, centros educativos, eso también tiene que ver con los docentes, las y los docentes, ¿no? La formación docente, los salarios, todo eso tiene que ver, y muy vez a otros campos de lucha, ¿no? No hay otro campo, no hay otro campo medioambiental u otro que no hable tanto de financiamiento como el sector educativo. Hablamos mucho y desde hace mucho. Lo que pasa es como estamos conversando, no hay financiamientos públicos que garantice una buena educación si la perspectiva no sea una perspectiva crítica, decolonial, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra lucha, y siempre será nuestra lucha para alcanzar, ¿no? Las metas del ODS 4, solo se garantizan, solo llegaremos ahí con un financiamiento, eso está claro. ¿Cuál es el rol de las comunidades educativas para hacer incidencia frente a los estados? Entonces, el rol de las comunidades educativas en esta lucha ya es antigua, ya luchamos por la financiación, ya luchamos, ya salimos a las calles, no sé cómo es en tu país, Cristian, pero aquí en Brasil los movimientos de educación son los primeros en llegar a las calles, transforman, tienen mucha fuerza. Pero claro, no es solo eso, ¿no? La lucha de la educación tiene que suceder en varios ámbitos, ¿no? Primero, la formación. Tenemos que saber por qué estamos luchando y para qué estamos luchando. Y para eso hay que saber los diagnósticos, hay que leer los informes, hay que ver lo que está pasando y cómo se puede pasar, ¿no? Eso es un punto importante. El otro punto es la incidencia, ¿no? Tenemos que estar cerca, monitorear, ¿no? Las autoridades, los campos políticos de poder, sea en una comunidad, en un pueblo, sea en el Congreso Nacional o en la ONU, en la OEA, en fin. ¿No? Tenemos que ver lo que está pasando, cuáles son los actores que ahí trabajan y actúan, y de qué manera nos posicionamos ante ellos. Y un otro punto importante, también elemento importante, es la movilización, la presión en las calles, que eso creo que la comunidad educativa sabe mucho, ¿no? Ya tiene su doctorado en presión, los sindicatos, en fin, tenemos que estar en las calles, porque eso también moviliza, tenemos que estar en los espacios virtuales también, ¿no? En las plataformas virtuales. Eso creo que son tres ejes muy importantes para la lucha, y que nosotras desde las organizaciones, desde los colectivos, tenemos un rol muy importante. Y coincidimos en varias entrevistas este mensaje de que el derecho a la educación es la puerta de acceso a los otros derechos, y por eso la importancia que tienen, no solamente porque es una buena inversión para las sociedades, para los estados, que tiene un gran retorno en términos económicos y sociales,
sino porque justamente es un derecho que todas las personas, no importa la condición, no importa la situación, deben los estados garantizar que sean realizados. Y también SAME tiene el objetivo, la Semana de Acción por la Educación, tiene el objetivo de tomar conciencia de esta realidad para poder y tomar acciones desde las comunidades educativas y defender que este derecho se dé, que los estados no prioricen las finanzas públicas, sino que prioricen realmente, pongan en el centro a la persona, a las comunidades y el desarrollo de las personas dentro de este contexto de garantía de derechos. Thais, te agradecemos por acompañarnos en este espacio. Gracias por compartir estos mensajes clave que todas las comunidades educativas tenemos que tener presente. No olvidar que todos estamos llamados a ser actores protagónicos, pero también exigir a los estados que cumplan su rol para financiar y para implementar las acciones que garanticen el derecho a la educación pública de calidad para todos y todas. Danos un mensaje final de cierre de parte de CLADE para las comunidades de Fe y Alegría. Yo les agradezco mucho por estar en la clave, porque sí aprendemos mucho con ustedes. Es un aprendizaje y una lucha colectiva. Y les quiero invitar a todas las acciones desde el marco de la SAME, desde el marco de los 20 años CLADE, porque CLADE no trabaja sola, ¿no? CLADE trabaja con todas sus organizaciones, foros, ¿no? Y hacer acciones, desarrollar acciones de la CLADE tiene que ver con las acciones de ustedes. Entonces, les invito a cada vez más acercar a las acciones, a los debates. Tenemos grupos de trabajo de comunicadores, de jóvenes en la clave, y les invito cada vez más a estar en estos procesos también. Sin duda estrecharemos esos lazos de cooperación. Te agradecemos nuevamente. Chao y saludos a toda la familia de CLADE.